El mejor regalo de Navidad sería que te largaras de una vez, papá. Así, directo, frío, sin una pizca de temblor en la voz y sin vergüenza delante de su esposa, de su hija y de los suegros. Mi propio hijo soltó esas palabras como quien se sacude unas migas del mantel. Las dijo de pie, junto al árbol, con las luces reflejándose en unos ojos que ya no reconocía. Aquellos mismos ojos que un día miraron a un padre que lo cargó en brazos después de cada turno, con olor a serrín y orgullo. Aquella noche, en plena cena navideña en nuestro piso del barrio de Gamonal, en Burgos, cuando las familias suelen abrazarse y agradecer, mi hijo decidió regalarme la humillación más grande que he vivido en mis 75 años. No voy a negar que dolió, pero tampoco voy a negar que, dentro de mí, algo se encendió, algo que él jamás imaginó despertar. Me llamo Don Tomás Velarde, carpintero desde los 15 años. Mis manos aprendieron a trabajar la madera en el taller de mi padre, cerca del Arco de Santa María. De él heredé el oficio y la costumbre de levantarme antes del alba. Crié a mi hijo solo desde que su madre falleció, con trabajo honrado, bocadillos envueltos en papel de estraza y sacrificios silenciosos. Le pagué estudios, alquiler, libros y hasta su primer coche cuando consiguió trabajo como administrativo. Nunca pedí nada, pero jamás imaginé que un día me vería como un estorbo. La cena estaba servida, cordero al horno, sopa caliente y un mantel que había bordado mi mujer hace décadas. Ana, mi nuera, observaba todo como si fuese la dueña de la casa. Sus padres, gente de dinero, me miraban con una mezcla de lástima y soberbia. Mi nieta, Claudia, la única luz sincera en esa casa, me clavaba una mirada triste, como si quisiera correr a abrazarme, pero no se atreviera. Cuando mi hijo, Javier, dijo aquella frase, el silencio cayó como una losa. Ni los villancicos lograron tapar el golpe. Lo miré fijamente. A veces un padre reconoce que ya no queda nada del niño que crió. Ese fue el momento. ¿Eso deseas, Javier?, pregunté con voz serena, aunque por dentro se me hacía un nudo en el pecho. Sí, respondió él. Queremos tranquilidad. Tranquilidad. Qué fácil cuando significa deshacerse de tu propio padre. Ana remató. Tomás, ya no aportas nada. Esta casa es para avanzar, no para cuidar ancianos. No respondí. Me levanté, cogí mi abrigo y caminé hacia la puerta. Pero antes de alcanzarla, escuché entonces un murmullo que me cortó el alma como una gubia recién afilada. Ana, creyendo que ya estaba lo bastante lejos, le dijo a Javier con un susurro helado: déjale ir, cariño. Con tu padre fuera, todo será más fácil. Siempre has sido un peso. Un peso. Eso era yo para ellos. Respiré hondo. No lloré. No temblé. No pedí explicaciones. Porque una cosa es recibir una herida y otra muy distinta es ser débil. Y yo, señores, débil jamás he sido. Claudia corrió detrás de mí, con los ojos llenos de lágrimas. Abuelo, por favor, no te vayas, me dijo, agarrando mi abrigo con esas manitas que aún huelen a lápices de colores. La abracé con calma, sin permitir que mi voz se quebrara. Mi niña, le dije, a veces hay que dar un paso atrás para ver todo más claro. No lo entendió del todo, pero un día lo hará. Salí a la calle. El frío burgalés de diciembre me envolvió como una bofetada, espabilándome. Las luces navideñas colgaban entre edificio y edificio. La gente reía en las aceras. Y sin saberlo, a unos metros, un padre acababa de ser expulsado simbólicamente de la vida de su propio hijo. Caminé despacio por la avenida principal de Gamonal, dejando que mis pensamientos se asentaran. No sentía tristeza. Sentía una claridad limpia, como si alguien hubiese abierto una ventana en mi interior. Porque no soy ingenuo. Llevo meses notando cosas, papeles movidos, documentos fuera de lugar,
recibos desaparecidos, llamadas a escondidas, conversaciones que se cortaban cuando entraba en la cocina. Una vez incluso escuché a Javier decir: «Hay que dejar todo limpio antes de que sea tarde». Aquella frase se me quedó clavada. No dije nada. Observé. Aprendí. Esperé. Igual que se deja reposar la madera antes de darle forma, porque el tiempo siempre revela lo que tiene que revelar. Llegué a mi piso, mi casa humilde pero mía, donde cada mueble lo construí con mis propias manos. Me senté en mi sillón de siempre y encendí una vela. No sabía si agradecía, rezaba o simplemente buscaba luz. Y entonces lo entendí. Javier no tenía ni idea de lo que estaba a punto de desatar. Él creía que podía deshacerse de mí como de un taburete viejo. Pero yo tenía guardados documentos, contratos, recibos y una escritura que él nunca ha visto. De pronto escuché un golpe leve en la puerta. Un paso, una respiración contenida. Abrí, y allí estaba don Ramiro, mi vecino de toda la vida, con el gorro en la mano y la cara desencajada. Tomás, tenía que venir, no podía esperar hasta mañana. Algo grave estaba a punto de salir a la luz. Ahí supe que la cosa era grave. El corazón me empezó a latir más fuerte, pero mantuve la calma. Los años me enseñaron que, ante los golpes, lo primero no es llorar, es escuchar. Ramiro, todavía con la respiración entrecortada, se pasó una mano por la frente y dijo: «Tomás, creo que tu hijo y tu nuera están planeando algo contra ti, algo serio». Sentí un pinchazo en el estómago, pero ni pestañeé. «Hace unas semanas», continuó, «escuché a Javier hablando por teléfono. Decía que pronto todo estaría arreglado, que solo faltaba sacudir la casa vieja. Y luego vi a Ana entrar y salir varias veces con unas carpetas. Mi mente trabajó deprisa. Carpetas, documentos, arreglar todo. Era como si las piezas encajaran de golpe. No era una mala noche de Navidad. Era un plan frío, pensado y dirigido a sacarme del medio. Ramiro bajó aún más la voz. Hoy me enteré de otra cosa. Ana estuvo preguntando cómo se tramitan cambios de escrituras, y no lo hizo precisamente con discreción. Cerré los ojos un instante, no para llorar, sino para ordenar mis ideas. Ellos no sabían que el piso donde vivían, la casa grande donde me humillaron esa noche, seguía a mi nombre. Lo compré con décadas de trabajo en el taller, con horas interminables lijando puertas, pulimentando muebles y pagando préstamos puntualmente. Lo puse temporalmente a nombre de Javier cuando se casó, sí, pero jamás firmé la transferencia final. Las escrituras reales estaban conmigo, guardadas en una bolsa de tela que nadie había tocado jamás. Ana creía que podía dejarme fuera. Pobrecita, no conocía mi historia. Ramiro suspiró. Y eso no es todo, Tomás. Oje, cuando volvía del mercado, la escuché decir por teléfono que el viejo no será un problema por mucho tiempo, que esta noche se sabrá todo. Cuando vi que no estabas en tu casa, me preocupé y vine directo. Una parte de mí quiso reír. ¡Qué ironía! Aquella mujer, tan convencida de ser más lista que nadie, no sabía que yo llevaba semanas observando, escuchando, esperando, porque yo nunca doy un paso sin pensarlo. Me apoyé en la mesa. Ramiro, gracias, me confirma lo que ya intuía. Mi hijo no es el mismo. Y Ana, esa mujer nunca soportó que yo estuviera vivo. Él tragó saliva. ¿Qué vas a hacer? Levanté la mirada. Lo que hace un hombre que no se deja pisar, actuar con cabeza fría. Ramiro asintió, preocupado. Si necesitas ayuda, llámame. Cuando se fue, cerré la puerta y mi casa respiró conmigo. No sentía miedo, sentía claridad. Fui al dormitorio, abrí el cajón más profundo del ropero y saqué la vieja bolsa de tela. Dentro estaban las escrituras originales, recibos antiguos y un sobre amarillo que guardaba desde hacía años.
Un sobre que contenía un secreto que ni mi hijo imaginaba. Toqué el sobre amarillo con las yemas de los dedos. Todavía no, Tomás, me dije en voz baja. Aún no es el momento. Guardé el sobre en la bolsa de tela y me senté en la cama. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio de decisiones, de esos que anuncian que algo importante está a punto de moverse. La vida me enseñó que la injusticia no se combate con gritos, sino con cabeza fría. Y ahora era el momento de pensar. Estaba organizando mentalmente cada movimiento cuando escuché un golpe fuerte en la ventana del salón. Un choque seco, como si algo hubiese caído desde fuera. Me levanté con cuidado. Pasé por el pasillo a oscuras, con la luz de la luna dibujando sombras en el suelo. Me acerqué despacio a la ventana. Pensé que sería un gato o alguna ráfaga de viento moviendo un cubo de basura. Pero cuando aparté un poco la cortina, el corazón me dio un vuelco. Allí, en el suelo de la terraza, había un paquete envuelto en papel plateado navideño. Pequeño, pesado, y con una nota encima escrita con letra apresurada: «Esto no debía llegar a ti, pero necesitas verlo antes de que sea tarde». El aire se me atascó en la garganta. Alguien sabía que estaba en peligro. Alguien de la casa de Javier me estaba avisando. O protegiendo. ¿Quién? ¿Claudia quizá? ¿Algún empleado? ¿Un vecino? ¿O alguien que también temía lo que Ana estaba tramando? Abrí la ventana con cuidado y recogí el paquete. Estaba helado. El papel arrugado por una esquina, como si quien lo dejó hubiera tenido que hacerlo rápido, casi corriendo. Cerré de nuevo y lo llevé a la cocina. Respiré hondo antes de abrirlo. Dentro solo había un objeto, un USB negro, con un pedazo de cinta roja arrancada de algún adorno navideño. Nada más, ni una palabra extra. Me senté frente a mi viejo ordenador, ese que aún funciona aunque nadie lo crea. Lo encendí. Tardó unos segundos en despertar. Con el corazón latiéndome en las sienes, conecté el USB. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después apareció una carpeta. Nochebuena MP4. Noté cómo se me erizaba la piel. Abrí el archivo. Apareció la sala de la casa de mi hijo. Reconocí el sofá, las luces, la decoración. Pero la cámara no era oficial. No estaba colocada en ningún sitio normal. Era una grabación oculta. Alguien había grabado esa noche a escondidas. El vídeo mostraba a Javier sentado, serio, con los brazos cruzados, y a Ana caminando de un lado a otro del salón, nerviosa, como si esperara que yo ya estuviera lejos para decir lo que realmente pensaba. Ana caminaba de un lado a otro del salón, agitada, moviendo las manos como si no supiera dónde colocar toda la soberbia que siempre arrastra. Fue ella quien habló primero. «Ya está, Javier, no va a volver. Ahora sí podemos arreglar todo». Mi hijo respondió, pero su tono no era firme. «¿Y si Claudia dice algo?» Ana soltó una risa fría. «Una niña de 14 años no decide nada. Además, piensa que eres un santo». Sentí un nudo en la garganta. Pobre Claudia, atrapada entre dos adultos incapaces de cuidar ni su propia humanidad. La grabación siguió. Ana continuó. «Mañana a primera hora vamos con el abogado a mover las escrituras. Ya es hora de que esta casa sea nuestra oficialmente». Ahí sentí un fuego subirme por el pecho. Querían quedarse con la casa, con mi hogar, con lo que yo construí con años de trabajo, callos en las manos y noches sin dormir. Pero lo peor vino después. «¿Y si mi padre pregunta?», dijo Javier, casi en un murmullo. Ana giró hacia él con tal desprecio que pude sentirlo incluso a través de la pantalla. «¿Preguntar qué? Él no entiende nada. Le dejas fuera y ya está. Para eso son los papeles que conseguí. Papeles falsos, documentos manipulados, y ella misma alardeando de ello.
Y entonces llegó el golpe final. Tomás no va a durar mucho. Ya viste cómo está. Viejo, cansado. No terminé de escuchar la frase. Mi mano se cerró en un puño tan fuerte que sentí los nudillos crujir. Estaban hablando de mí como si ya estuviera muerto. El USB contenía más fragmentos, conversaciones, llamadas, movimientos. Un complot completo, frío y organizado. Cuando el vídeo terminó, lo cerré sin llorar, sin temblar, sin pronunciar palabra. Me quedé quieto, dejando que esa determinación vieja, la misma que me sostuvo cuando me quedé viudo y cuando levanté mi taller desde cero, volviera a ocupar su lugar. Me levanté, fui hasta el ropero y tomé la bolsa de tela donde guardaba las escrituras originales. Toqué los papeles como quien sostiene un arma silenciosa. Si ellos querían guerra silenciosa, yo también sabía pelear así. De pronto escuché un toque suave en la puerta. No era insistente, parecía tímido. «¿Quién es?», pregunté. «Soy yo, abuelo. ¿Puedo entrar?». Era Claudia. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados de llorar. Llevaba una mochila y una chaqueta abrazada contra el pecho. «No debería estar aquí», susurró, «pero necesito decirte algo». La hice pasar y le preparé un té. Se sentó temblando. Finalmente murmuró. Yo grabé el vídeo. El tiempo se detuvo. Escucho muchas cosas, abuelo. Cosas feas. Esa noche no pude callarme. La abracé con toda mi alma. Esa niña valía más que todos los adultos de esa casa juntos. Pero antes de que pudiera decirle nada más, ella... ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Claudia levantó la mirada con un miedo que no había visto jamás en una niña y susurró. «Abuelo, tienes que irte de aquí. Ellos quieren más que la casa». Sentí un trago seco atravesarme la garganta. «¿Qué quieren, Claudia?». Ella cerró los ojos unos segundos, como si reunir valor le costara la vida. «Quieren tus cuentas, tus ahorros y algo que llaman la carta vieja. No sé qué es, pero ellos sí, y la quieren antes de que tú desaparezcas». Mis manos se volvieron hielo. La carta vieja, aquella que guardo desde hace décadas y que nadie debería saber que existe. ¿Cómo demonios la descubrieron? ¿Quién les habló de ella? Las preguntas me golpeaban como piedras, pero Claudia aún no había terminado. Con la voz rota añadió, «Abuelo». Escuché algo más. Se detuvo, respiró hondo y dijo lo que me heló la sangre. «Dijeron que mañana ya no estarás aquí, que lo de hoy era solo el comienzo». La noche pareció partirse en dos dentro de mi propia casa. No era miedo lo que sentía. Era alerta, una furia vieja, esa intuición que tienen los que han vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien planea hacerles daño. Miré a mi nieta. Sus manos temblaban, su respiración era corta, y sus ojos hinchados revelaban que llevaba horas tragándose un secreto que le estaba rompiendo el alma. Me incliné hacia ella, despacio. «Mi niña, cuéntame todo, no te guardes nada, cada palabra importa». Claudia tragó saliva. Estaban en la cocina. Yo bajé por agua y los escuché. Ana dijo que si el viejo no entiende por las buenas, será por las malas. «¿Y papá?». Su voz se resquebrajó. «Él no dijo nada, abuelo, nada». Se quedó callado como si estuviera de acuerdo. Apreté las manos para que el coraje no me saliera en forma de grito. «¿Y qué más escuchaste?». «Que mañana van a ver al abogado ese, que ya no pueden esperar». Y luego Ana dijo que... Su voz tembló. «Que tú pronto dejarías de ser un problema». Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Cuando alguien te llama problema, lo que sigue nunca es bueno. Claudia continuó. «También dijeron que necesitan encontrar la carta vieja, que llevan días buscándola. La carta vieja. Ese papel amarillento escrito a mano, guardado desde hace más de 30 años.
Nadie sabía de ella, nadie excepto yo. ¿Quién la mencionó?, pregunté. Ana, respondió, con rabia contenida. Dijo que si encontraban esa carta, nadie podría reclamar nada después. Ese nadie eras tú. Respiré hondo y tomé sus manos. Has sido muy valiente, Claudia, pero ahora tienes que volver a tu casa. No pueden saber que viniste ni que grabaste el vídeo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te quedes solo, le acaricié la mejilla. No estoy solo, estoy más despierto que nunca. Y tú debes volver antes de que noten tu ausencia. Claudia me abrazó con fuerza y luego salió por la puerta trasera, perdiéndose en silencio por el callejón. Cuando Claudia se marchó, la casa quedó tan quieta que hasta el viento parecía contener la respiración. Me senté en la mesa. Abrí la vieja bolsa de tela donde guardaba mis documentos y saqué lo que llevaba décadas escondido. Las escrituras originales de la casa de Javier, los recibos antiguos de pagos y la carta vieja. Tomé la carta entre las manos. El papel estaba frágil, amarillento, pero las palabras escritas allí tenían un peso capaz de cambiar destinos. No la abrí, no todavía. La devolví a la bolsa con un respeto casi religioso. De pronto, mi móvil vibró sobre la mesa. Número desconocido. «Sí», respondí. «Señor Velarde, habla el licenciado Arturo Salgado». El corazón me dio un pequeño salto. «¿Qué ocurre, licenciado?» «Necesito verlo mañana a primera hora en mi oficina. Es urgente. Se trata de su hijo Javier y de su nuera Ana». El silencio que siguió pesó como una losa. «Vinieron ayer con unos documentos», continuó, «y no confío en lo que están intentando. Algo huele mal, muy mal». Apreté el teléfono con fuerza. «¿Qué documentos?» «Papeles supuestamente firmados por usted y una referencia a una carta antigua». Sentí un escalofrío recorrerme la columna. «Esa carta, nadie debería conocerla», susurré. «Por eso debe venir. Cuanto antes, mejor». Colgamos. Me quedé mirando la pared, inmóvil. Javier y Ana querían la casa, mis ahorros, querían borrarme como si fuese un mueble viejo. Y ahora también querían la carta vieja. Eso solo significaba una cosa. Sabían que la carta podía destruirlos. Fui a guardar los documentos cuando escuché algo fuera. Pasos lentos, muy lentos, deteniéndose justo frente a mi puerta. Me acerqué en silencio. Una sombra se movió. Y entonces algo se deslizó por debajo de la puerta. Un papel doblado en 4, sin nombre. Lo recogí con la punta de los dedos. Lo abrí. Al leerlo, sentí la sangre golpearme la cabeza. «No confíes en nadie. Mañana no vayas solo. Ellos no son los únicos buscándote». Me quedé en medio de la sala con el papel temblando en mis manos. La tinta estaba corrida por un lado, como si quien lo escribió hubiera sudado o llorado. ¿Quién más me estaba siguiendo? ¿Quién sabía tanto? ¿Y por qué advertirme justamente ahora? Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía. Las luces navideñas parpadeaban, tranquilas, engañosas. Pero yo sabía que alguien había estado allí. Alguien que me conocía. Alguien que sabía más de lo que yo imaginaba. Apreté el papel con fuerza. La tormenta no había empezado todavía. Y yo estaba listo para enfrentarla. Guardé el papel dentro de la bolsa, junto con las escrituras y la carta vieja. Cerré la cremallera con una firmeza que sonó casi como una promesa silenciosa. Sabía que aquella noche no iba a pegar ojo, pero también sabía que no podía permitirme quedarme quieto. A veces, la única manera de enfrentar el peligro es adelantarse a él. Me preparé un café fuerte, de esos que despiertan hasta los recuerdos, y me senté en la mesa. Repasé mentalmente cada detalle, cada gesto, cada palabra que Javier, Ana o incluso Claudia habían dicho en las últimas semanas. Era como montar un rompecabezas lleno de piezas
que solo encajaban si uno miraba con ojos expertos. Lo único seguro era esto. El vídeo que Claudia me entregó no era una simple grabación, era una bomba, una prueba capaz de destruirlos legalmente. Y lo más irónico, ellos no tenían ni idea de que yo la poseía. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. El silencio del barrio era espeso, pesado, como si Gamonal entero respirara muy despacio. No era oscuridad lo que sentía, era expectación, el tipo de calma que antecede a las tormentas grandes. Decidí revisar el USB otra vez. Quizá había pasado algo por alto. Volví a encender mi viejo ordenador, conecté el dispositivo y abrí la carpeta. Mi corazón dio un vuelco. Había un archivo nuevo, un archivo que antes no estaba allí, o al menos yo juraría que no. Se llamaba «No estás solo, Texte». La boca se me secó. Lo abrí. Solo había una frase. Cuida la carta y mañana no vayas sin protección. Nada más. Sin firma. Sin pista alguna. Como si alguien estuviera jugando al gato y al ratón dentro de mi propia casa. Un escalofrío me recorrió la nuca. Apagué el equipo de golpe, saqué el USB y lo guardé junto a la carta y las escrituras. Algo estaba claro. Alguien me estaba ayudando, pero también vigilando. No era momento de confiar en nadie, pero tampoco de enfrentarme a esto solo. Preparé una mochila, 2 mudas de ropa, un jersey grueso, mis medicinas y un paquete de dinero que llevaba años ahorrando en secreto. La experiencia me enseñó que siempre es necesario tener un as bajo la manga. Estaba cerrando la cremallera cuando escuché un motor afuera. Un coche frenó despacio. Me acerqué a la ventana. Al principio no vi nada, pero entonces 2 faros bajos iluminaron la esquina. Un coche apagado, estacionado a pocos metros de mi puerta, con alguien dentro. Una silueta inmóvil, mirando hacia mi casa. El corazón me golpeó el pecho. Eso no era casualidad. No a esa hora. No después de todo. Corrí las cortinas, apagué las luces y me quedé quieto, escuchando. Pasaron 10 minutos, luego 20. El coche seguía ahí, como una sombra con motor. Me separé de la ventana, sin permitir que el miedo me paralizara. La clave no era entrar en pánico, era pensar. ¿Quién podía ser? ¿Alguien enviado por Javier y Ana? ¿O alguien relacionado con la advertencia? No lo sabía, pero sí sabía algo. Si querían intimidarme, se habían equivocado de hombre. Me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Todo estaba en silencio. Entonces se escucharon 3 golpes suaves en la puerta. No era viento, no era un vecino, era algo más. Me quedé helado. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener firme la voz. Una voz joven respondió al otro lado. «Soy yo, abuelo. Ábreme, por favor». Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta de inmediato. Claudia estaba allí, pálida, con los ojos llenos de lágrimas, y respirando como si hubiera corrido desde su casa. «Abuelo», sollozó, «mi madre». Mi madre descubrió que salí. Sentí un hielo clavarse en el pecho. «¿Qué pasó, mi niña? Dime». Entró a mi cuarto, vio que faltaba mi chaqueta, mi mochila, y luego escuchó que tu ordenador había estado encendido. Se puso como loca, abuelo, como loca. La tomé por los hombros. «Claudia, ¿te hizo algo?». Ella negó rápidamente. «No», pero estaba furiosa. Dijo que la niña estúpida había arruinado todo. Y luego le dijo a mi padre que adelantaran el plan. Me tembló la mano. «¿Qué plan?», pregunté, aunque temía la respuesta. Claudia se hundió contra mi pecho. «Creo que van a venir por ti hoy. No mañana. Hoy». Sentí que la sangre se me enfriaba. «¿Alguien te siguió, cariño?», susurré. Ella levantó la cabeza con miedo en los ojos. «Sí, un coche negro está afuera. Yo corrí antes de que bajaran. Mis piernas se tensaron. No había tiempo. No había margen. El enemigo ya no estaba planeando.
El enemigo estaba aquí. La abracé fuerte. Escúchame, mi amor. Ahora vas por el pasillo de atrás. Te escondes en casa de don Ramiro. Él te cuidará. ¿Entendido? Ella negó llorando. No quiero dejarte solo, abuelo. No me dejas solo. Me das fuerzas. Ahora corre. Corre. La empujé con suavidad hacia la puerta trasera. Claudia salió con pasos rápidos, perdiéndose en el callejón. La casa quedó en un silencio espeso. Solo, pero decidido. Tomé la bolsa con las escrituras y la carta vieja, la colgué al hombro y fui hacia la puerta principal. Coloqué la mano sobre la perilla. Justo entonces, 3 golpes violentos sacudieron la puerta. Secos, urgentes. No eran de Claudia, no eran de un vecino. Era quien venía a buscarme. Y lo peor llegó después. Una voz masculina, fría, conocida. «Ábreme, papá. Tenemos que hablar». Era Javier. Su tono no era de preocupación, ni de enfado. Era la voz de alguien que venía a ejecutar un plan. Me quedé inmóvil. Sabía que abrir la puerta sin prepararme sería un error mortal. «Papá, sé que estás ahí», repitió. «Abre la puerta». Di 2 pasos hacia atrás sin hacer ruido. Si quería entrar, tendría que hacerlo sin mi permiso. Y si mi hijo venía con malas intenciones, yo tenía que estar preparado. No iba a permitir que me acorralara en mi propia casa. Me acerqué a la ventana lateral y abrí apenas 1 centímetro de la cortina. Allí estaba Javier, rígido, con el rostro tensado y los hombros apretados, como si estuviera sosteniendo algo incluso más oscuro por dentro. Sus ojos ya no eran los del niño que llevaba en brazos por el paseo del Espolón, ni los del joven que temblaba el día que defendió su tesis. No, esos ojos eran fríos, turbios, consumidos por una ambición que había envenenado su alma. Detrás, junto al coche negro aparcado en la esquina, distinguí otra figura. Alguien dentro del vehículo, inmóvil, observando. Aquello no era un simple acompañante. Esa persona estaba allí por una razón. Me aparté de la ventana. Tenía que pensar con claridad. Pero antes de dar un paso, Javier golpeó la puerta otra vez, esta vez con fuerza. «Papá, abre. No hagas esto más difícil». Respiré hondo y respondí: «No voy a abrir a estas horas. Si quieres hablar, será mañana, en un lugar público». Él bufó con rabia. «No, papá. Tiene que ser ahora». Su impaciencia confirmó todo lo que temía. No venía a hablar. Venía a buscar la carta vieja, las escrituras, la prueba que podía destruirlo. Y también venía a asegurarse de que yo dejara de ser un obstáculo. Me moví rápido hacia la parte trasera de la casa. Bajé las cortinas. Aseguré las ventanas, no para encerrarme, sino para ganar tiempo. Mi cabeza trabajaba a toda velocidad. ¿Salir por atrás? ¿Llamar a la policía? ¿Enfrentarlo? Ninguna opción era sencilla. Un paso mal dado podía costarme la vida. Javier golpeó de nuevo, desesperado. «Papá, abre por favor. Quiero hablar contigo antes de que sea demasiado tarde». Ese demasiado tarde me retumbó en el pecho. Tomé la bolsa con los documentos, me la crucé al pecho y caminé hacia la cocina. Allí tenía algo que casi nadie sabía. Una salida pequeña que daba al patio del vecino, oculta detrás de un mueble. Una puerta vieja que usé por última vez hacía años. Moví el mueble con cuidado, quité la tranca y empujé la puerta. El aire frío de la madrugada me golpeó, pero justo cuando iba a salir, escuché una voz que me heló. «Javier, deja de golpear. Los vecinos van a oírte». Era Ana. Ella también estaba allí. Me acerqué a la pared para escuchar mejor. «No me importa, Ana», respondió mi hijo con furia. «Tiene que darnos la carta hoy mismo». «¿Y si la escondió?», susurró ella. «¿Y si se la dio a alguien?». Javier golpeó algo con fuerza. «No puede haberla entregado. No sabe que la descubrimos». La respuesta de Ana me atravesó. «Entonces entra por la fuerza. Ya no tenemos tiempo». Escuché un crujido metálico.
una barreta. Intentaban forzar la puerta. No me quedaba ni un segundo. Salí por la puerta trasera, con la mochila al hombro. Caminé pegado a la pared hasta el fondo del patio. Los perros de los vecinos ladraron, alertas, y me quedé quieto hasta que se calmaron. La puerta pequeña que daba al callejón estaba delante de mí. La abrí lentamente. No había nadie. Salí al callejón, cerré la puerta tras de mí y comencé a caminar rápido, sin correr. Correr hace ruido, levanta sospechas, atrae miradas. Caminé hasta la esquina y me escondí detrás de un poste, observando mi propia casa desde la distancia. Y lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Javier, mi hijo, intentando forzar la puerta para entrar. Ana, vigilando la calle con nerviosismo. El coche negro, con uno de sus faros delanteros encendidos, esperando como un animal agazapado. Sentí que el alma se me partía en dos. No por la puerta, no por los documentos, no por la casa, sino por ver en qué se había convertido aquel niño al que llevé en brazos cuando tuvo fiebre, aquel al que le construí disfraces para las actuaciones del colegio, el que se dormía con la cabeza en mi regazo mientras le contaba historias del taller. Ese niño ya no existía. Lo había devorado la ambición. Me limpié una lágrima, más de rabia que de pena, y me dije con la voz firme de un hombre que ya no tiene miedo: no voy a huir, voy a luchar. Pero no esta noche, no allí, no en sus términos. Caminé hacia la avenida principal. Sabía que los primeros autobuses empezarían a pasar en 1 hora. No tenía un destino fijo, pero sí tenía una certeza. Debía poner distancia entre ellos y yo, y rápido. Pensé en el licenciado Salgado, pensé en la cita de la mañana, pensé que quizá él también estaba en peligro. Mientras avanzaba bajo las luces apagadas de la calle, sentí algo que me heló la sangre. Unos pasos detrás de mí, una sombra siguiendo mi ritmo. Aceleré. Los pasos también. Me giré. Un hombre alto, con una cazadora oscura, me observaba desde unos metros de distancia. «Señor Velarde», dijo con voz tensa, «no tenga miedo». Mis piernas casi fallaron. No sonaba a amenaza, sonaba a advertencia. «No queda tiempo», continuó. «Si su hijo y su nuera le encuentran antes de que vea al licenciado, todo estará perdido». Sentí un nudo en la garganta. «¿Quién es usted?», pregunté. El hombre dio un paso hacia la luz, y mi respiración se detuvo. No era un desconocido, todo lo contrario. Era Rubén, un muchacho del barrio, ahora ya adulto, que durante años trabajó como ayudante en la frutería frente a mi taller. Siempre respetuoso, siempre prudente, siempre observador. Pero esa noche, sus ojos estaban tensos, alertas. «Señor Velarde», repitió, «no tenga miedo». Yo no retrocedí, pero tampoco me acerqué. «Rubén, ¿qué haces aquí a estas horas?». Él miró detrás de mí, como si temiera que alguien nos siguiera. «Vine porque usted está en peligro», dijo. «Y no solo por su hijo y por Ana, sino por alguien más». Una punzada me atravesó el pecho. «¿Qué quieres decir?». Rubén tragó saliva. «Trabajo como chofer últimamente, y hace 2 días llevé a un hombre a la zona donde vive su hijo. Ese hombre habló más de lo que debía, y dijo cosas que usted tiene que saber». Rubén hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Ese hombre dijo que esa vieja tenía algo que no era suyo, y que si desaparece, mejor para todos». Sentí un golpe en el estómago. «¿Era amigo de Javier?», pregunté. Rubén negó con rapidez. «No. No parecía del barrio ni del círculo de su hijo. Era alguien de fuera. De esos que no explican nada, solo dan órdenes. Y pagan en efectivo». Aquello me inquietó más que todo lo anterior. «¿Y qué tiene que ver ese hombre conmigo?». Rubén bajó la mirada. «Lo escuché decir que usted tenía un documento, una carta, algo muy valioso, mucho más valioso de lo que usted cree».
La carta vieja otra vez. Todos hablaban de ella, todos la buscaban. Pero, ¿por qué alguien externo estaría interesado? Rubén siguió hablando, ahora con más tensión. Yo no sabía que hablaba de usted hasta hoy, cuando me pidieron otra carrera. Mi voz salió en un susurro. ¿Para dónde? Para esta misma calle. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rubén. ¿Quién estaba en el coche negro frente a mi casa? Él tragó saliva. Ese mismo hombre. Mi pulso empezó a zumbar en mis oídos. ¿Me estás diciendo que, además de Javier y Ana, hay alguien más buscándome? Rubén asintió. Sí, señor Velarde. Y creo que su hijo no sabe que ese otro hombre lo está usando. Él cree que esta carta solo afecta a su familia. Pero no es así. Afecta a gente que no quiere quedar en evidencia. Me llevé una mano al pecho. Demasiadas amenazas, demasiados intereses cruzados. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté con la voz temblorosa. Porque escuché, y porque mi conciencia no me deja dormir si no la ayudo. Si no hago algo, sería como ser parte de esto. Apreté la bolsa donde llevaba las escrituras y la carta. Rubén, ¿qué saben exactamente? Él miró hacia la calle, como calculando los peligros. Saben que la carta prueba un fraude de hace años. Y que, si llega al licenciado Salgado, muchas personas caerán. Por eso quieren detenerlo. Y creo que también están vigilando al licenciado. Sentí que la sangre se me helaba. Valiera y Javier no eran los cerebros. Eran peones. Peones de un juego mucho más grande. Rubén dio un paso más cerca. Si quiere llegar vivo a esa cita mañana, no puede seguir solo. Lo miré fijamente. ¿Y por qué arriesgarte por mí? Rubén suspiró. Porque usted fue la única que me dio comida fiada cuando mi madre estaba enferma. Porque nunca me trató mal. Y porque no quiero que los malos ganen otra vez. Sus palabras me golpearon hondo. Sentí algo parecido a confianza. No total, pero suficiente para avanzar. Está bien, dije finalmente. ¿Qué propones? Rubén miró la calle oscura. Venga conmigo, tengo un sitio seguro. No es bonito, pero nadie nos encontrará allí. Esperaremos hasta que amanezca. Quise negarme. Irme con alguien a un sitio desconocido, en plena madrugada, sonaba a locura. Pero pensé en Javier y Ana forzando mi puerta. Pensé en el coche negro. Pensé en el hombre que quería que yo desapareciera. Y supe que quedarme allí era la opción más peligrosa de todas. Seguía persiguiéndonos. Cada sombra de la casa de don Ramiro parecía más grande de lo normal, más amenazante. Rubén avanzó primero, firme, pero en silencio, como si cada paso pudiera desencadenar una trampa. Ramiro, susurré, ¿estás ahí? Nada. Solo el zumbido lejano de la nevera. Entonces, un golpe sordo volvió a sonar desde el pasillo del fondo. Rubén levantó la mano para que no me acercara. Avanzó despacio, con los puños cerrados, listo para enfrentarse a quien fuera. Yo me quedé atrás, temblando, pero sin retroceder. Mi preocupación ya no era por mí, era por Claudia, mi nieta. Esa niña había sido más valiente que todos los adultos juntos, y si estaba allí dentro, tenía que encontrarla como fuera. Rubén llegó al marco del pasillo y asomó un instante. Luego se giró hacia mí. Don Tomás. Venga, pero despacio. Me acerqué con el corazón golpeando en el pecho. El pasillo estaba medio oscuro. La luz de una lámpara rota parpadeaba en el suelo. Y allí, tirado contra la pared, estaba don Ramiro. ¡Ramiro! Corrí hacia él. ¡Ramiro! Por el amor de Dios. Él levantó la mirada, aturdido, con un hilo de sangre en la sien. Tomás, susurró, te dije que no vinieras solo. Le tomé la mano. ¿Dónde está Claudia? ¿Está bien? Los ojos de Ramiro se abrieron con un sobresalto, como si recordara algo de golpe. La niña está escondida, arriba, pero tienes que sacarla de aquí.
No es seguro. Rubén se agachó a examinarlo. ¿Quién estuvo aquí?, preguntó. Ramiro tragó saliva con dificultad. Un hombre, uno alto, con chaqueta oscura. Dijo que buscaba a Tomás, que sabía que vendrías aquí. Me empujó y registró la casa. Mi estómago se encogió. El hombre del coche negro. Nos había seguido. Nos había adelantado. Rubén, dije con firmeza, sube por Claudia. Yo me quedo con Ramiro. Rubén asintió y subió las escaleras a toda prisa. Yo presioné un paño contra la herida de mi vecino. Ramiro, aguanta. ¿Me oyes? Aguanta. Él respiraba con dificultad. Tomás, ese hombre no trabaja para tu hijo. Es peor. Él busca algo, algo que tú tienes. Sentí un escalofrío. La carta, murmuré. Ramiro apretó mi brazo, desesperado. Tienes que salir, antes de que vuelvan. No te quedes ni un minuto más. En ese instante, arriba, escuchamos un golpe seco. Luego, un grito ahogado. El grito de Claudia. Rubén gritó desde la planta superior. «Don Tomás, suba, rápido, no estamos solos». La sangre se me congeló. No pensé, no dudé. Corrí hacia las escaleras con la bolsa de documentos apretada contra el pecho. La pesadilla solo acababa de empezar. Cuando doblamos hacia el pasillo, algo en el suelo me heló la sangre. Una bufanda pequeña, color vino, tirada junto a la pared. La reconocí al instante. Era de Claudia. Me agaché a recogerla, sintiendo un nudo en el pecho que casi no me dejaba respirar. Rubén, murmuré. Ella estuvo aquí hace muy poco. Él asintió y avanzó con cautela. Se acercó a la puerta del dormitorio de don Ramiro y la abrió lentamente. Allí estaba don Ramiro, sentado en el borde de la cama, sosteniéndose un costado con la mano. Su rostro estaba pálido, pero consciente. Ramiro, corrí hacia él. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Claudia? Él levantó la mano temblorosa, como si moverla le costara un mundo. Tomás, no te acerques demasiado. Estoy bien. Solo fue un golpe. Rubén lo examinó con rapidez. ¿Quién estuvo aquí?, preguntó con dureza. Ramiro respiró hondo, venciendo el dolor. Un hombre entró preguntando por ti. Yo supe enseguida quién era. El del coche negro. El mismo que había estado frente a mi casa. Una rabia fría se me clavó en la garganta. ¿Claudia le vio?, pregunté, temiendo la respuesta. No, negó Ramiro. Alcanzó a esconderse detrás del armario cuando escuchamos que alguien forzaba la ventana. Pero Tomás, ese hombre sabía tu nombre completo. Sabía que vendrías aquí. Sabía sobre la carta. Sentí que el estómago se me revolvía. Ese hombre no era un intruso cualquiera. Era alguien con información. Alguien que llevaba tiempo vigilando mis pasos. Mientras Rubén ayudaba a Ramiro a incorporarse, yo miré alrededor buscando señales de mi nieta. Entonces, escuché un susurro leve detrás del armario. Una respiración contenida. Me acerqué con cuidado. Claudia, soy yo. La cabecita temblorosa de mi nieta asomó despacio. Cuando me vio, rompió a llorar y corrió a mis brazos. La abracé tan fuerte que sentí cómo me crujían los huesos. Ay, Tite, pensé que te habían hecho algo. Estoy aquí, mi amor, estoy contigo. El alivio me recorrió el cuerpo, pero duró poco. La realidad volvió a caer sobre mí como un bloque de hielo. Ese hombre había golpeado a Ramiro. Había buscado la carta. Había esperado encontrarme allí. No estaban buscándome. Me estaban cazando. Rubén nos miró con expresión severa. No podemos quedarnos aquí. Ese hombre volverá. O tu hijo. O los dos. Tenía razón. Ayudamos a Ramiro a ponerse en pie. Él insistió en caminar solo, aunque se apoyaba en la pared. Tomás, dijo con voz ronca, lo importante es ponerte a salvo. No hay tiempo para médicos. Salimos por la puerta trasera, atentos a cada sombra. Claudia iba pegada a mí,
aferrando su bufanda como si fuera un escudo. La noche de Gamonal estaba demasiado quieta. Y lo peor era esa sensación en la nuca, la certeza de que alguien nos estaba observando. Rubén se movía unos pasos delante de nosotros, con el cuerpo tenso y los hombros listos para reaccionar ante cualquier ruido. Cuando llegamos a la esquina, el aire helado de Burgos me golpeó la cara como un cubo de agua. Miré hacia la calle principal. El coche negro ya no estaba. Aquello no me tranquilizó. Me preocupó más. Un coche que desaparece a esas horas solo significa una cosa. Han cambiado de estrategia. Seguimos caminando en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Yo solo podía pensar en una verdad que crecía dentro de mí como un cuchillo afilado. Si todos estaban detrás de esa carta, era porque esa carta escondía algo infinitamente más grave de lo que yo imaginaba. Rubén se detuvo de repente, levantó una mano y murmuró: «No sigan. Hay alguien esperándonos más adelante». Sentí que la sangre se me congelaba. «¿Quién?», pregunté, aunque la palabra se me murió en la boca cuando lo vi. Bajo la luz de un poste, una silueta quieta como una estatua nos observaba. Cuando dio un paso hacia adelante, la luz descubrió su rostro, y la tierra bajo mis pies pareció moverse. Mauricio Torres, el hermano de Ana, un hombre que siempre me había mirado con desprecio desde el primer día que mi hijo se casó con su hermana. Ese tipo de hombre que cree que un carpintero jubilado del barrio de Gamonal jamás podría ser suficiente para su gran familia. Allí estaba, plantado en plena madrugada, como si hubiera estado esperándonos. Y eso solo significaba una cosa: alguien les había filtrado información. Alguien sabía mis movimientos. Rubén dio un paso al frente, interponiéndose entre nosotros. «¿Se te ha perdido algo, Mauricio?», espetó. Mauricio sonrió una sonrisa torcida, llena de veneno. «¿Crees que no sé lo que están haciendo? Mírala», señaló mi mochila. «Va como una fugitiva. Tomás, dame la carta y evitarás problemas». Claudia se aferró a mi brazo como si fuera a desaparecer. «No te acerques», le dije con voz baja pero firme. Mauricio dio un paso más. «Mire, señor Velarde, esto no es personal, pero si entrega esa carta, todos ganamos. Si no, yo no puedo garantizar su seguridad». Rubén soltó una carcajada seca. «No la vas a tocar, basura». Mauricio apretó los dientes. «Rubén, no te metas en lo que no entiendes». «Entiendo suficiente», respondió él. «Entiendo que tú, tu hermana y tu cuñado lleváis días conspirando contra un hombre mayor. Y eso dice mucho de lo que sois». La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Don Ramiro, apoyado en la pared, observaba con el rostro pálido pero decidido. Sabía que un movimiento en falso podía desencadenar algo grave. Mauricio levantó las manos en gesto de falsa paz. «Tomás, esa carta involucra a gente mucho más poderosa de lo que imaginas. Personas que no quieren problemas». Sus ojos decían algo más, que no era una amenaza, era una advertencia. «Y créame», continuó Mauricio, con ese tono que mezclaba amenaza y falsa cortesía, «no le conviene estar en medio de esto». Respiré hondo. Ya estaba harto de que me hablaran como si fuera un anciano ingenuo. «¿Y qué contiene exactamente esa carta, Mauricio?». Él apretó los labios. Rubén tensó los hombros. Claudia se aferró a mi brazo. Mauricio finalmente habló. «Información de una transacción antigua. Algo que involucró a mi padre y a su mujer, Tomás». Sentí un golpe seco en el pecho. «¿A mi mujer?», pregunté con incredulidad. «Sí», respondió él. «Hace más de 30 años. Una firma, un acuerdo. Algo que nunca debía salir a la luz. Su mujer la guardó. Y cuando falleció, pasó a tus manos. Mi padre siempre quiso recuperar esa carta.
El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Mi difunta mujer, Marina, había guardado esa carta deliberadamente. La carta demuestra, continuó Mauricio, que la propiedad donde vive tu hijo fue comprada con dinero de mi familia. Y eso, Tomás, podría costarte algo más que una casa. Respiré despacio, muy despacio. Entonces no buscáis justicia, respondí. Buscáis lavaros las manos. Mauricio sonrió. Por fin lo entiendes. Rubén apretó los puños. Todo esto, el hombre del coche, los golpes, la vigilancia, por una carta, Mauricio rió. No tenéis ni idea. Esa carta no solo afecta propiedades, afecta reputaciones, afecta herencias, afecta cargos públicos. Y créanme, esa gente no juega limpio. Claudia, con los ojos inmensos de terror, susurró. Ay, Tite, vámonos, por favor. Tenía razón. No podíamos seguir hablando con esa serpiente. Rubén se interpuso entre él y nosotros. No vas a seguir a don Tomás, ni un paso más. Mauricio alzó las cejas. Rubén, apártate. No entiendes la magnitud de esto. Entiendo suficiente, respondió él. Entiendo que tú, tu hermana y tu cuñado, lleváis días conspirando contra un hombre mayor. Eso lo dice todo. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un serrucho. De repente, Mauricio sacó algo del bolsillo. Rubén se tensó. Yo me cubrí a Claudia. Pero no era un arma. Era un móvil. ¿Sabéis qué?, dijo mirándolo. No tengo tiempo para esto. Pulsó un botón. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué has hecho?, pregunté. Mauricio levantó la mirada, victorioso. He llamado a alguien que sí puede convenceros, o obligaros. Rubén dio un paso atrás, alarmado. Don Tomás, tenemos que movernos, ya. Ramiro lo entendió, apoyándose en la pared. No podemos esperar a nadie, vámonos. Claudia me apretó la mano. Ay, Tite, tengo miedo. Lo sé, mi amor, pero no te voy a soltar. Respiré hondo. Rubén, ¿puedes sacarnos sin pasar por la calle principal? Sí, respondió él. Por los pasillos traseros. Pero rápido. Mauricio soltó una carcajada. No llegaréis muy lejos. Rubén lo ignoró. Nos empujó suavemente hacia el callejón. Pero cuando dimos el primer paso, Mauricio gritó. Tomás, si entregas la carta ahora, todo esto termina. Me detuve un instante. Me giré. Lo miré fijo y respondí. No te daré nada, ni a ti, ni a nadie. La expresión de su rostro se volvió oscura. Entonces, lo lamentarás. Rubén me jaló del brazo. Corrimos por el pasillo. Ramiro detrás, cojeando. Claudia aferrada a mí. Saltamos una valla baja. Llegamos a una calle más amplia. Rubén se detuvo en seco. No, susurró con horror. Yo seguí su mirada. Y lo que vi me heló la sangre. Shock, sin poder moverme. El licenciado Salgado, el hombre en quien había confiado durante años, el hombre al que pensaba acudir por ayuda, estaba allí, bajando de un coche negro, enviado por la misma gente que quería destruirme. Rubén se tensó como un resorte, listo para interceptarlo, pero levanté la mano. Espera, le dije. Antes necesito entender. El licenciado Salgado levantó ambas manos para demostrar que no venía armado. Su postura era tranquila, pero sus ojos tenían ese brillo turbio de quien ha convivido demasiado con secretos peligrosos. Don Tomás, comenzó con voz grave. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Yo lo miré fijamente. ¿Así que eras tú?, dije. ¿Tú estabas detrás del hombre del otro coche? Él negó. No exactamente, pero trabajo para personas que llevan años intentando recuperar esa carta. Personas que hicieron negocios con su mujer. Mi corazón cayó en un abismo. ¿Qué tiene que ver mi mujer con todo esto?, pregunté. Salgado respiró hondo, como quien está a punto de sacar un muerto del armario. Don Tomás, la carta no habla solo de una propiedad ni de un mal manejo de dinero.
Esa carta revela un fraude cometido hace décadas, un fraude que su mujer descubrió y dejó registrado por escrito. Me quedé inmóvil. ¿Fraude? ¿De quién? Los labios del licenciado se apretaron antes de responder. Del padre de Ana y del mío. Su voz se quebró ligeramente. Dinero público que desapareció. Su mujer descubrió la transacción y dejó constancia en esa carta. Fechas, nombres, firmas, todo está ahí. Mi garganta se cerró. Y cuando ella murió, murmuré. Esa carta llegó a sus manos, terminó él. Y eso lo cambió todo. Rubén se puso delante de mí, protegiéndome. Entonces tú también vienes a por la carta, escupió. Salgado negó con cansancio. No quiero hacer daño a nadie, solo vine a evitar que esto se descontrole. Ya se descontroló, gritó Claudia desde atrás, con la voz rota. Golpearon a don Ramiro, nos persiguen, quieren hacerle daño a mi Aitite. Los ojos de Salgado se abrieron de sorpresa. ¿Golpearon a Ramiro? ¿Quién? Claudia señaló hacia la calle. Un hombre del otro coche negro, igual al tuyo. El licenciado apretó la mandíbula. Ese no era mío, pero sé quién es. Me acerqué un paso. ¿Quién? Un ex colaborador de mi padre, respondió con voz tensa. Alguien que tiene muchísimo que perder si la carta se hace pública. Esa gente no tiene límites, Tomás. Si la carta sale a la luz, harán cualquier cosa para evitarlo. Sentí un escalofrío mortal. Rubén colocó una mano firme en mi hombro. Tenemos que irnos ya, dijo, antes de que ese tipo aparezca. Salgado levantó la mano. Tomás, por favor, escúchame. No quiero que te hagan daño. Dame la carta y... Ni lo sueñes, rugió Rubén. Yo apreté la mochila contra el pecho. La carta no va contigo, dije despacio, ni con tu gente, ni con nadie que viva de la mentira. La expresión del licenciado cambió. Ya no era cansancio, ya no era culpa, era miedo, porque entendió que no pensaba rendirme. Silencio. Mi mujer había descubierto un fraude, lo había documentado, y esa carta era su manera de proteger la verdad, y de protegerme a mí. Pero la verdad siempre tiene enemigos, y esos enemigos habían crecido durante años, moviéndose en las sombras, mezclándose con mi propia familia. Gente que sonreía mientras escondía un cuchillo detrás de la espalda. El licenciado Arturo Salgado dio un paso hacia mí. Don Tomás, no vine a lastimarle, vine a sacarlo de aquí con vida. Esas personas ya saben que usted tiene la carta, están desesperadas, y si lo encuentran antes de que llegue la policía... ¿La policía?, interrumpió Rubén, sorprendido. Arturo asintió sin dudar. Sí, yo mismo los llamé. Esta vez no voy a encubrir nada. No después de saber que atacaron a un anciano. Don Ramiro, apoyado en la pared, levantó la mirada con dolor. ¿Y por qué deberíamos creerte? El licenciado bajó los ojos. Porque yo también estoy cansado de servir a gente corrupta. Mi padre murió manchado por ellos. Y yo no voy a repetir su historia. Había algo en su voz que me hizo creerle. No del todo, no como a un aliado, pero sí lo suficiente para no huir de inmediato. Un rugido de motor me hizo girar la cabeza. Otro coche negro, entrando desde la avenida. Rubén apretó los dientes. Llegaron ellos. Mauricio Torres avanzó con su sonrisa venenosa. ¿La policía? ¿De verdad cree que llegarán a tiempo? Pero Arturo se encaró con él. Mauricio, si haces algo esta noche, caes tú también. Mauricio soltó una carcajada. Tú eres parte de esto. Ya no, respondió Arturo. De pronto, luces azules parpadearon desde el fondo de la calle. Sirenas, patrullas acercándose. Mauricio maldijo fuerte. ¡Imbécil! ¡Los trajiste aquí! Un coche intentó embestirnos, pero Rubén nos empujó hacia un callejón. ¡Corran! Corrimos, Ramiro cojeando.
Claudia apretando mi mano con fuerza. Arturo detrás de nosotros, cubriéndonos la espalda. Las patrullas doblaron la esquina justo cuando el otro hombre intentó huir. 2 agentes lo detuvieron de inmediato. Mauricio levantó las manos fingiendo inocencia. Solo paré cuando llegamos a la plaza del barrio. Me dejé caer en un banco de piedra, el pecho ardiéndome. Claudia me abrazó llorando. Rubén respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Don Ramiro se sentó tambaleante. El licenciado Salgado se acercó despacio. Tomás, es hora de terminar con esto. ¿Qué propones? Extendió la mano. Entregue la carta, pero no a mí. Entréguela a la policía. Yo declararé. Usted también. Será largo, será duro, pero es la única manera de que todo esto salga a la luz. Abrí la mochila. Tomé la carta. El papel amarillento pesaba como una vida entera. Supe que mi mujer la había guardado para que yo hiciera exactamente esto. Justicia, no venganza. La entregué al oficial. Cuando firmé la declaración, los primeros rayos del sol iluminaron el papel. La firma de un hombre que ya no tenía miedo. La firma de un abuelo que se negó a seguir siendo pisoteado. La firma de alguien que eligió la verdad, aunque doliera. Y murmuré para mí, Marina, cumplí lo que empezaste. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor, una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.